Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por la Embajada de Filipinas sobre la influencia del español en las lenguas de Filipinas. Mi nombre es Miguel Hornilla, soy el tercer secretario de la Embajada, soy el moderador de este evento. Hoy contamos con la asistencia de participantes de muchos países, de Argentina, Brasil, México y por supuesto Filipinas. Y quiero destacar especialmente la presencia de la señora embajadora de Filipinas ante la República Argentina, doña Linlinga Ilacandal. Sean muy bienvenidos todos. Este es un año muy especial para Filipinas en el que conmemoramos el 5º centenario desde el primer contacto entre España con lo que hoy es Filipinas. Los españoles estuvieron 333 años en nuestras islas. Con ellos llegó también su lengua y, por extensión, nuevas ideas y conceptos. Fue la lengua española en la que los ilustrados filipinos formularon y articularon sus pensamientos y deseos para un Filipinas libre e independiente. Pero a pesar de la importancia de esta lengua en la cultura, historia y carácter de Filipinas, hoy el español se encuentra cada vez más eclipsado por inglés. ¿Cómo ha influenciado el español la evolución de las varias lenguas, casi 200 en total, de Filipinas? ¿Y cómo puede ser útil para el filipino promedio que vive y trabaja en el ámbito donde prepondera el inglés? Bueno, estos son algunos de los temas que esperamos analizar hoy. Antes de comenzar, les recordamos que este webinar se hará en español. Les rogamos también poner en silencio sus dispositivos y dejar todas sus preguntas en el chat box. Para dar comienzo a nuestro evento, escuchemos las palabras de apertura del señor cónsul de la Embajada, señor Jason Anasarias. En nombre de la Embajada de Filipinas en la República de Argentina, Su Excelencia Linlinga Ilacandale, embajadora de Filipinas en Argentina, yo quisiera extenderles mi gratitud a todos por participar en el webinar de hoy sobre la influencia del español en el idioma filipino o tagalog y los demás idiomas indígenas filipinos. Este webinar fue organizado por la Embajada junto al Centro Rizal de la Comisión Nacional de Cultura y Artes de la República de Filipinas. Quisiera también agradecerle al profesor Wistan de la Peña, un especialista en el idioma castellano en la Universidad de Filipinas en Diliman, y uno de los mayores promotores de los vínculos entre Filipinas y el mundo hispanohablante en mi país, por compartir este momento con nosotros. La Embajada organizó este webinar en la ocasión de la conmemoración del 500 aniversario de la llegada a Filipinas de la expedición del explorador Fernando de Magallanes este año. Este hito fue el primer encuentro entre filipinos y las culturas hispánicas, con repercusiones que incluyen el tema de hoy. Este webinar es una continuación a la exitosa publicación de un artículo en el diario La Nación en febrero de 2021, titulado ¿Por qué Filipinas no es hispanohablante? Se fue colonia española por 300 años. Parte del trabajo de nuestra embajada es reforzar las raíces con el mundo hispánico. Espero que este webinar les deje más conocimiento sobre las fuertes conexiones entre Filipinas y Latinoamérica, que datan del tiempo de la colonización española. Si tienen alguna pregunta, agradeceremos que se animen a preguntar. Una vez más, muchas gracias por participar. Espero que disfruten. Gracias. Muchas gracias, cónsul Jason. Ahora tengo el honor de presentarles nuestro muy distinguido orador. Él es doctor Wistan de la Peña, profesor de español en la Universidad de Filipinas. A lo largo de su carrera, profesor de la Peña ha investigado e escrito sobre la literatura filipina en español, entre otros. También ha traducido varias obras en español al inglés y filipino y es miembro de la Academia Filipina de la Lengua Española desde 2003. Damas y caballeros, escuchemos al profesor de la Peña. Buenos días, Argentina. Buenos días, América Latina. Quiero agradecer a la Embajada de Filipinas en Buenos Aires por esta invitación de hablar sobre un tema que tengo
muy cerca al corazón, el tema del español en Filipinas. Antes de todo, yo quiero agradecer la colaboración en la preparación de esta charla. Agradecer a dos colegas en la Universidad de Filipinas, el profesor Tuting Hernández, lingüista del Departamento de Lingüística, y la doctora Gina Umali del Centro de Estudios Internacionales. Antes de todo, escuchamos sonidos españoles en el criollo español en Filipinas. Na encabezamiento del Mga Noticias. 28 admissions already. Positivo caso de COVID-19 na siyudad de Zamboanga y alcanza ya na 5. Oficial de San Jose Gusuta propone para hacer two-way con el Baliwasan Seaside, siendo plano de ir a declarar lockdown na tila barangay. Dos senior citizen ya despedí mientras está bajo una curada medical na Zamboanga City Medical Center. Pescador de Recodo ya despedí también después de una calentura y experiencia dolor de cuerpo. Bueno, después de escuchar los sonidos, pasamos al plan de esta noche. Primero, yo voy a dar un fondo histórico-lingüístico sobre la situación lingüística de Filipinas durante la época colonial hasta 1945. Y después vamos localizando el español en las lenguas filipinas. Y después hacemos una disección de las lenguas filipinas, intentando analizar la presencia del español. Como hay muchas lenguas en Filipinas, solo he escogido cuatro principales: el Tagalog, Cebuano, el Bicol y el Ilocano. Primero, yo quiero contestar a la pregunta de ¿por qué no es hispanohablante Filipinas? Y para contestar a esta pregunta, tenemos que tratar de dos mitos sobre el español en Filipinas: que el español no se enseñó a los filipinos y que solo la élite hablaba español. El primer mito: sí que se enseñó el español a los filipinos. Cuando trabajaba en los archivos investigando sobre nuestra historia, yo encontré un montón de informes de los curas de las parroquias informando al gobierno central en Manila sobre el número de niños en el convento estudiando español. La pregunta no debe ser si se enseñó el español o no, sino ¿fue eficaz la enseñanza del español? Yo recuerdo lo que pasó en Filipinas durante los años 50. Se promulgó una ley para la enseñanza obligatoria de la lengua en las universidades, hasta en la secundaria. Entonces, desde los años 50 hasta 1987, cuando se abrogó la ley, hubiéramos producido 2 generaciones de intelectuales filipinos hispanohablantes. Pero no tenemos esas 2 generaciones. Pero sí se enseñaba el español. Así que la pregunta no es cuestión de si se enseñó o no, sino si fue eficaz la enseñanza. El segundo mito es que solo la élite hablaba español. La élite hablaba bien el español, porque ese sector de la sociedad tuvo acceso a una educación que permitió la adquisición del español. El historiador suizo Schumacher nos dijo en sus libros que a causa de la Universidad de Santo Tomás, Filipinas produjo la generación de intelectuales que formaron el grupo de los reformistas
durante los últimos 20 años del gobierno español. La masa hablaba español, mal, sí, pero ese sector de la sociedad adquirió español y su adquisición vamos a explorar más tarde. Tenemos que tener en cuenta que durante la época colonial había una jerarquía lingüística. 3 idiomas ahí. En primer lugar tenemos el latín, la lengua de la iglesia, la lengua de Dios, como la lengua principal. En segundo lugar tenemos la lengua de la administración colonial, el español, la lengua de la intelectualidad, la lengua de prestigio, la lengua de poder. Y después de las dos, tenemos las lenguas autóctonas de Filipinas, el tagalo, el bicol, el ilocano, el cebuano y las otras demás. Rizal, conociendo la importancia de la adquisición del español o de una lengua global, lamentó la poca instrucción de las mujeres en Filipinas durante su tiempo. Eso podemos leer en la carta que escribió a su hermana Trinidad. Así que cuando se enteró del plan de un grupo de mujeres solteras que pidió permiso al gobernador general Valeriano Weyler, el carnicero de Cuba, para tener clases de español durante las primeras horas de la noche, Rizal se puso muy contento. ¿Por qué? Aquí tenemos la carta de Rizal que escribió en tagalo, porque para Rizal la educación de la mujer filipina que van a tener a través de la adquisición de la lengua española, daría a las mujeres filipinas acceso al capital intelectual universal. Y así, estas mujeres, sus hijos, serían merecedores de la independencia de Filipinas. Para Rizal, la educación era el camino para adquirir esa independencia. Y parte de ese camino es la adquisición del español. Pero a partir del 1828 cambia la situación con la llegada de los Estados Unidos. Y Filipinas se encuentra como en el centro de la lucha cultural entre España y Estados Unidos. Parte de esa lucha, podemos ver, es la producción literaria de los escritores filipinos en español, defendiendo lo que decían la identidad hispánica de Filipinas, que Filipinas para ellos no era un país, no tenía cultura anglosajona, que Filipinas era un país hispánico, que la campaña de americanización impulsada por el gobierno colonial de Estados Unidos significaría la deshispanización de Filipinas, la pérdida de su identidad. Así que vamos a ver en la producción literaria de esa época elogios al idioma español, defensas de la cultura hispánica. Aquí tenemos un fragmento de una poesía escrita en 1828 por Fernando María Guerrero, refiriendo a la cultura de Estados Unidos como hierbas de savia extranjeras. Y también en una
poesía muy hermosa. Dijo: mi raza adoró la gloria del bello idioma español, que parlan aún los Quijotes de esta malaya región, donde quieren nuevos Sanchos que parlemos en sajón. Otro defensor del español, la lengua española como parte de la identidad cultural de Filipinas, es Jesús Balmori, novelista y poeta. Aquí, en su poesía Blasón, declara que él, filipino, su corazón es vaso donde se encuentra mezcladas la sangre de Legazpi, el capitán hispano, con la sangre tagala de la hija del Raja. Entonces es filipino, es asiático y al mismo tiempo hispano. En una novela suya, una novela muy controvertida, Bancarrota de Almas, ahí pone en boca de un protagonista esta frase: los labios de la mujer filipina para besar, no para hablar el inglés. What, what? Así ladran los perros vagabundos. Son dos, Guerrero y Balmori, son solo dos de muchos escritores filipinos que defendieron el español. Y de hecho, podemos ver en las novelas de Balmori palabras españolas mezcladas, palabras tagalas mezcladas con su prosa en español. Y es una prueba que para Balmori no hay problemas en la unión de los sistemas fonéticos del español del filipino. Ahora pasamos a una pregunta: ¿dónde está el español en las lenguas filipinas? En el abecedario filipino contemporáneo. Aquí tenemos una imagen del sistema de escritura precolonial de Filipinas. Aquí tenemos la escritura contemporánea, el abecedario greco-latino. También el español se encuentra en los nombres de los filipinos. Desafortunadamente, Wistan, mi nombre de pila, no es nombre español, pero apellido sí. Tenemos Corazón, Fidel, Gloria, Benigno, Rodrigo, nombres que vienen del idioma español. También podemos encontrar el español en expresiones conservadas, expresiones que la generación actual ya va perdiendo a causa de su historia de amor con el inglés. De esas expresiones, mi favorita es la santita pero maldita. Es una expresión que decía mi abuela. Y la palabra, en este caso, es una palabra que sorprende a mis estudiantes de español cuando todavía daba clases de lengua, que ellos se sorprenden al enterarse de que viene del español hacer caso. El español también se encuentra en la toponimia filipina. Argentina y Filipinas comparten el nombre de Rosario para varios pueblos. Si no recuerdo mal, Filipinas tiene como 4 provincias con pueblos que se llaman Rosario. En la isla de Cebú, donde Magallanes llegó hace 500 años, tienen el pueblo de Córdoba, pero pero se deletrea una ortografía diferente. También tenemos varios sitios que llevan el nombre Buenos Aires, en 4 o 5 provincias. Hasta un resort se llama Buenos Aires, hasta una panadería en el norte del país.
Qué curioso. También el español se encuentra en frases traducidas. Por ejemplo, Dugong Bughao, en español, es una traducción directa de sangre azul. Alapating mababa ang lipad es un eufemismo, es una traducción de palomas de bajo vuelo. De tal palo, tal astilla, tenemos del refrán, tenemos la traducción filipina, kung anong puno, siyang bunga. Y esta es expresión que hasta ahora se conoce. Mala hierba nung muere, mahirap mamatay ang masamang damo. También podemos ver el español en los préstamos. Aquí tenemos seis grupos de palabras. Aquí tenemos el español en el vocabulario de las cosas del comedor. Vocabulario de muebles, profesiones, conceptos religiosos, anatomía y hasta colores. Y también tenemos préstamos para describir personas que guapo, simpática, tonto, lista, atrevido, entremetida, aburrido, inteligente. Ma discarte, ma es un prefijo filipino que significa lleno de. Entonces, ma discarte significa una persona muy ingeniosa. Ma boca, una persona que habla mucho. Ma forma, una persona que se viste con mucha elegancia. Parte de los préstamos tenemos vocabulario gastronómico. Tenemos maja blanca, que es una delicia aquí. Tenemos también una palabra interesante, bicho bicho, que se come con dulce de leche, pero se pronuncia bicho bicho, bicho bicho. Y también aquí en Filipinas comemos putos, que son sabrosos. Son tan sabrosos que incluso los putos secos. Es muy gracioso. El español también se encuentra en la introducción de la diferenciación de los pares de alófonos. El filipino precolonial no hacía diferencia entre la E y la I. Entonces, babae y babai son palabras que se refieren al mismo concepto. Lalaki, lalaki, igual. Pero con la llegada del idioma español, entonces ahora tenemos la diferenciación. Por ejemplo, mi apellido no es de la piña, es de la peña. Piña es otra palabra, peña es otra. Pero en la lengua bicol se conserva la práctica de pronunciar la E como la I. Por ejemplo, la palabra lente se puede escuchar como linti. Y hay muchos filipinos que sin querer pronuncian la E como la I y la I como la E. También otro par de alófono, ahora con diferenciación, es la O y la U. Antes no tenían diferencia, pero ahora sí. Así que en Tagalog, Lola, que significa abuela,
es Lula en Ilocano. Lola, Lula. Tenemos el nombre del presidente actual, Rudy, pero como pueden ustedes comprobar, la gente lo escribe como Rodi, pero pronuncian Rudy, Rodi, Rudy. Duterte, DU30. La primera vez que vi a esta palabra, yo no sé si yo puedo llamarlo palabra, no sabía qué significaba. El hemisferio español de mi cerebro, cuando lo vi, lo pronuncié Du30, que no significa nada. Más tarde me dijeron, no, es Duterte. Duterte. Es como un código para referirse al candidato Rodrigo Duterte. El español que entró el vocabulario filipino experimentó varios cambios. Así que hay que tener conocimiento del español para poder reconocer las palabras españoles. Nos fijamos en dos tipos de cambios. Bueno, son dos cambios cambios ortográficos y semánticos. Los cambios ortográficos son ajustes que se hicieron para deletrear sonidos españoles en el sistema filipino, Tagalog. Entonces, por ejemplo, la C, cuando precede las vocales O, A, U, se escribe con K. Entonces, católico con K, cocina con K, campana con K, cueva con K. Si precede la I, la C se escribe con S. Cine, recinto, ciudad. Si precede la E, entonces se escribe igual con la C, S. Cepillo, receta, cerveza. La Q escribe como la K. 15, queso. La doble R, porque no tenemos sonido de la R, escribimos los préstamos con doble R, con una sola R. Entonces, barrio es barrio, barrena es barrena. Y en las clases de español, los estudiantes siempre tienen esa dificultad de pronunciar bien la doble R. En el caso de la R, también, en muchos casos, pero ahora de momento solo recuerdo un ejemplo. La R en español se convierte en L en filipino. Así que rábano es lábanos. L. Surcir, por ejemplo, es sulci. Y la Z se convierte en S filipino. Plaza es plaza. Aunque en Tagalog y en cebuano se conserva el deletreo PLAZA, pero se pronuncia como S. Una característica muy filipina
es la pronunciación P para el sonido F. Difícil en español es difícil en Bicol, por ejemplo. Frutas en Tagalog, en cebuano, es frutas. Fábrica es fábrica. Favorito es favorito. La F con la F, con la P. La V con la B. Entonces, venta, viernes, verde, válvula, son, al incorporarse al filipino, venta, viernes, verde, válvula, con la B. La E, llave, por ejemplo, se escribe como con L-Y-A-B-E, llave. La doble L, cebollas, por ejemplo, se escribe con Y, cibuyas. También hay cambios fonéticos. El español que ha penetrado el vocabulario filipino ha hecho contribuciones morfológicas. Yo voy a citar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, el participio ado. Ado, utilizado como sufijo. Tenemos, por ejemplo, el caso de problema. Con ado se produce problemado. Entonces, una persona con muchos problemas, una persona problemada. Visto, con ado, tenemos vistado, una persona cuyo secreto se ha revelado. Tenemos el caso interesante de seguro. En español, una cosa cierta es segura, pero decir seguro en filipino significa tal vez, probablemente. Para estar seguro en filipino hay que decir sigurado. Entonces, mañana vendrás al bar, seguro significa no significa yo voy, sino tal vez. ¿Vas al bar? Sigurado. Eso significa sí. También los diminutivos españoles han contribuido a la evolución del vocabulario filipino. Ito, ita, por ejemplo, han producido nombres lexicalizados, que son nombres, no son diminutivos. Entonces, Teresita, en muchos casos, no es diminutivo de Teresa, sino Teresita. Conchita, igual. Ramoncito. Hay hombres que tienen nombres de pila Ramoncito, que no se llaman Ramón, sino Ramoncito. Juanito. También diminutivo in más la letra G, producen nombres muy filipinos. En vez de Berto, de Roberto, Bertín. En vez de Paz o Pasita, Pasín. En vez de Rosa, Rosita, Rosín. Benito, Benitín. Illo, un caso interesante de barato, produce baratillo, que ya no es adjetivo, sino sustantivo, que se refiere al rastro, baratillo. Y de la palabra barato obtenemos la palabra barat, una persona que regatea mucho. También tenemos he encontrado solo un caso de metátesis. Pared, por ejemplo, pared
es pader en filipino. Pero un fenómeno muy interesante es lo que llamo la filipinización de los préstamos. Por ejemplo, la forma plural se utiliza en filipino para expresar ambas formas de singular y plural. Así que en Filipinas no hay botón, solo botones. En Filipinas, Cenicienta no perdió un zapato, sino perdió zapatos. No hay patata, solo patatas. No hay ojal, sino ojales. No hay cebolla, sino cibullas. Fruta no hay, sino frutas. No hay manzana, sino manzanas. Igual con pera, peras, pulseras, mangas, uvas. No hay uva, uvas. Pasamos ahora a los cambios semánticos. Y ya que se me va acabando el tiempo, yo voy a dar solo 3 ejemplos. La primera palabra. La palabra la mierda. El artículo forma parte de la palabra. Entonces, la mierda, que significa una cosa en español y otra cosa en filipino. Ir de fiesta, ir de marcha. Entonces, yo voy a la mierda, las provincias, la mierda. Otra palabra es que se joda. Eres el filipino, eso significa no me importa. No me importa nada. Y como último ejemplo, tenemos el caso de basta. De aguda, basta, en español, se convierte en palabra llana, en filipino, basta. Basta significa, es una expresión, es una exclamación para decir al interlocutor que yo quiero salirme con la mía, que mi explicación, mi opinión cuenta, la tuya no. Otra cosa, en Tagalog tenemos casos de palabras llanas en español que se han convertido a agudas al incorporarse en filipino. Por ejemplo, ella cobra 500 pesos. La palabra cobra será cobra en filipino. Martes es martes. Apelar será apilá. Antes, en Bicol es antes. Ella canta, en filipino será ella canta. Y canta también es la misma palabra para canción. Hay una pregunta que llevo años investigando, pero no he encontrado ninguna explicación de nuestros lingüistas. La palabra ito, esto, este. Ito, yo tengo la sospecha de que viene del español esto, con la S floja, esto, ito. Pero yo no sé, yo voy a esperar a los lingüistas nuestros para hacer una conclusión. Para concluir, ay, qué triste. He escogido una página
de una novela contemporánea por una novelista importante, Lualhati Bautista, el apellido español, el nombre muy filipino, Lualhati. La novela se titula Desaparecidos. Es una novela sobre la época de ley marcial durante el término de Ferdinand Marcos. En las últimas dos páginas he puesto en verde palabras derivadas del inglés o en inglés. Y en naranja palabras que vienen del español. Y he contado como 28 palabras que vienen del español contra unas 12 en inglés. Así que en una novela en tagalo, una novela contemporánea, todavía podemos ver muchas palabras filipinas de origen español. Y eso es una cosa, es un detalle muy importante, el reconocimiento de la parte importante que forma el español en el vocabulario filipino. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, profesor de la Peña. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. Si ustedes tienen preguntas, por favor, en el chat box. Niño Rima Gracia ha puesto lengua de gato, sí. Es que no se me ocurrió al momento de hacer el PowerPoint. Lengua de gato, sí. Un postre. Tenemos una pregunta de Filipinas. Muchas gracias por la oportunidad de aprender más sobre este tema tan interesante de la mano de un especialista. Mi consulta es la siguiente. Tal vez sea difícil de estimar el porcentaje del léxico que es de origen español en las lenguas de Filipinas, pero se sabe en cuál de ellas su presencia es mayor. Por ejemplo, ¿hay más palabras de origen español en el tagalo o en el cebuano? Cuando uno se aleja de Metro Manila, se fija la presencia más fuerte del español. Metro Manila es una isla de inglés en Filipinas. Las lenguas regionales conservan más español. Así que hay más, ¿dónde hay más español? ¿Tagalo o en el cebuano? Yo diría en el cebuano, porque el tagalo ya tiene muchas palabras, muchas voces en inglés. Pero últimamente he fijado en la entrada de mucho vocabulario inglés en el cebuano contemporáneo, especialmente de los jóvenes. Sí, ahorita el porcentaje de léxico. Bueno, hace 50 años el lingüista Aníbal, yo no recuerdo su nombre de pila, hizo un estudio del español en las lenguas y dijo que para cada 5 palabras raíces en filipino, raíces, no palabras derivadas, para cada 5 palabras raíces, una es de origen español, o sea, 20% de las palabras raíces. De Leticia Canela, de Uruguay. Gracias por su presentación. ¿Cuál es la relación entre otros aspectos de la cultura española y el español? Bueno, lo que no he mencionado es a través de la lengua española han entrado palabras de origen de América. Por ejemplo, palabras de Nahuatl,
que, que ahora utilizamos en filipino. Palenque, por ejemplo. No se me ocurrió otra palabra. Pero la doctora Álvala, yo tengo una memoria fatal para nombres de pila. Doctora Álvala hizo un estudio sobre la presencia de palabras amerindias en el filipino. Hizo un listado de palabras, un listado muy, muy, muy interesante. Esa incorporación del vocabulario de América precolonial se debe al nao de China. Aquí le llamamos el galeón, el comercio del galeón. ¿Cuál sería la etimología del nombre del idioma chabacano? Primero cómo se produjo el chabacano. No hay varias, como 3, 4 variedades del chabacano. El chabacano de Zamboanga, que tiene una presencia muy fuerte en la región de Zamboanga, en Mindanao. El chabacano de Cavite, el chabacano de Ternate, el chabacano de Ermita, que ahora es una variedad desaparecida con el bombardeo de Manila en febrero de 1945. El bombardeo de Manila mató a los últimos hablantes del chabacano ermitense. Entonces, el chabacano fue, digamos, el hijo de la unión de una lengua local con el español. Y no un español culto, no un español de los intelectuales, sino un español de los soldados, español de la gente de baja o poca educación. Y una vez formadas las familias, entonces la lengua que prevalecía en casa era la lengua del padre. Pero también entraban palabras de la lengua de la madre. Y es que no se ve. Bueno, yo tengo un clip de un niño de 9 años hablando en chabacano. Lástima que no se puede ver. Entonces, lo que tenemos es un criollo español en Filipinas, donde las frases utilizan sintaxis español, con vocabulario, depende del lugar, Visayo en Zamboanga, Tagalo en Cavite, Chino en Ermita. Yo no estoy familiar con el chabacano ternateño, así que no puedo hacer ningún comentario. Entonces, la mezcla de la lengua local con el español de gente de baja educación, de español no culto, produjo ese criollo, el chabacano. Pero yo puedo, bueno, recientemente, como hemos visto en el clip, en el noticiero, que han entrado palabras en inglés en el chabacano. Es que la pujanza es muy fuerte, la presencia del inglés.
hay palabras mexicanas que hemos adoptado en nuestro idioma. Sí, sí. De hecho, muchas palabras que consideramos españolas aprendimos de los mexicanos que vinieron aquí. Ah, eh, bueno, ya he mencionado Palenque. También hay una palabra que es... Me parece banqueta. Banqueta, Parece sí, banqueta, ¿sí? banqueta, sí, sí, para hacer banqueta. Y otra palabra que está en el punto de la lengua. Pero sí hay palabras mexicanas. Hay una palabra que siempre usaban mis abuelos, que era chechebureche. Sí, chechebureche. Pues yo no sé si es esa teoría en español a causa del sonido che que parece chino. No sé. Bueno, a esperar a los lingüistas que hagan su opinión. Irma Chavira pregunta, ¿en las escuelas todavía se enseña el idioma español en las universidades como parte de materia? Sí, como asignatura optativa. Eso es hemos solucionado el problema del español desde la imposición de la enseñanza obligatoria en los años 50. El español, la enseñanza de español tuvo una imagen negativa. Entonces, para mucha gente, el español, la asignatura del español era una asignatura no innecesaria, que los estudiantes, los filipinos, no necesitaban. Entonces, para ellos era más importante aprender el inglés, dominar el inglés, que aprender el español. Es interesante lo que decían, por ejemplo, el español es una lengua muerta. ¡Qué ignorancia! Y dicen, el español es la lengua de un colonizador. No debemos honrar a ese colonizador estudiando su idioma. Lo que me da risa es que esas frases se expresan utilizando la lengua de otro colonizador en inglés. Es que siempre me da risa. Pero a partir de los años 90, todo cambia. El español en Filipinas adquiere valor económico. Entonces, los hispanistas en Filipinas, a partir de esa época, ya poco a poco dejan de hacer campaña, hacen defensas del español diciendo es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra identidad. Tenemos que defender el español. Ya no utilizan ese argumento. Ahora, a partir de ese momento, dicen, el español es lengua internacional. El español es lengua de comercio internacional. El español tiene valor económico. Y sí, en esa década también el gobierno introdujo los centros de llamada, call center. Y la gente que hablaba español reciben 3 veces más el sueldo de los que solo hablan en inglés. Entonces, jóvenes de 20, 21 años hablando en inglés reciben como mínimo 30,000 pesos. Pero los
hispanohablantes reciben como mínimo 90,000. Así que se creó una demanda para aprender el español. Y en la década 90, de los años 90, vamos a ver una convergencia de cosas. El establecimiento del Instituto Cervantes, la promoción del español como lengua de comercio, y también la intensificación de ofertas de becas para estudiantes filipinos en España. Casi 30 años después, ya hemos producido, bueno, un número de jóvenes hispanohablantes, pero se encuentran menos en los círculos académicos, sino en los centros corporativos. Pero ya hemos pasado estamos en esa nueva época. El español disfruta de una buena salud en Filipinas. Bueno, Y- profesor, para añadir, ¿no?, sobre el tema de la influencia de Aztec con la lengua indígena filipina, ¿no? Bueno, por ejemplo, Tata y Nana provienen de Nawa, significa father o mother en inglés, ¿no? En Filipinas, tatay o nanay. Sí, sí. También, como tocayo, banqueta, palenque, que tiene que solamente visitar a un changue, que significa el mismo en México, ¿no? Pero ahí hay muchas palabras, puede ver muchas palabras provienen náhuatl como camachile, camote, chayote, cacahuate, entre otros, ¿no? Pues, ese chocolate, el cacao, ¿no? Realmente tenemos muchas palabras que provienen de México, ¿no? Al revés, también en México están usando palabra palapa, que significa una casita. Y si no me equivoco, en, en las comunidades costeras de México venden una especie de vino que llaman tuba, que es tuba en Filipinas. Sí, tuba fresca. El alcohol que se produce con el coco, con el agua de coco. Recibimos una pregunta de Facebook que es ¿cómo promover español a la gente pobre? Porque ese señor observó que los hispanohablantes en Filipinas son mayormente de familias ricas. Bueno, bueno, hace como 50 años teníamos la palabra castilaloy para referir a gente de ascendencia española que conservaba el español en casa. El español era lengua de casa y tenían la piel blanca. Entonces, al salir a la calle, se les nota enseguida, eso es un mestizo, no un filipino corriente. Y la idea, la impresión, entonces es que ellos hablan español. Los ricos hablan español. Muchos españoles que se quedaron en Filipinas eran capitalistas, comerciantes, no gente ordinaria. La gente ordinaria, bueno, volvió a España. O se casaron con las mujeres filipinas y sus hijos mestizos, después de la tercera generación, perdieron el español.
pero no el color de la piel, muchas veces el color del pelo. Ah, pero con el cambio que he mencionado en los 90, hemos producido gente de la clase media que estudió el español, que aprendió el español, que posee el español, que se gana la vida con su español y tienen una vida profesional muy exitosa. El problema no es promover el español entre los pobres. Hay que conquistar la pobreza de los pobres antes de ocuparnos de su adquisición del español. El idioma no sobrevive. Nosotros ya no estaremos en este mundo, pero el idioma sigue. Entonces, el idioma tiene una vida muy larga. No sé, después de X generaciones, lo mejor, vamos a ver algunos miembros de la gente pobre que se llama hablando español. Lo que pasa es que hablan español ahora, pero no saben que hablan español. Utilizan expresiones de origen español sin saber. Utilizan vocabulario. Comen arroz caldo sin darse cuenta que es español. Cuando una persona está enojada, llama al enemigo como hijo de puta, sin darse cuenta que es español. Entonces, la gente habla español. ¿Habla bien? No. ¿Sabe que habla español? No. Pero la promoción del español no es la cosa importante de momento, sino la conquista de su pobreza. Bueno, ahora tenemos un par de comentarios. Ronald dice que creo que en Zamboanga se usa la expresión chinga o chingada, que también es muy propia de México. Y nuestro colega Niño de la embajada mencionó las dos novelas de Rizal, No Limitante y El filibusterismo. Y bueno, el agradecimiento de nuestro colega de Chile por la iluminación sobre las palabras de origen nahuatl. Ana María Sosa de Uruguay mandó este comentario. En Tagalog se dice la hora del día en español, a la 1, a las 3, etc. Sí, yo tengo una anécdota sobre eso. Hace 20 años yo daba clases en el Instituto Cervantes. Y un día me asignaron una clase en el Colegio Poveda. Tenían un aula ahí. Y en esa clase, la lección era contar números. Un miembro de la clase era una japonesa, economista del Banco Asiático de Desarrollo. Entonces, nada más entrar, yo dije a la clase, hola, entonces hoy vamos a contar. Entonces, señalando con el dedo cada uno, vamos a contar. Entonces, ellos empezaron a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se interrumpió la japonesa y preguntó, profesor, siempre he estado en clase. No he faltado ni un día. ¿Y por qué saben ellos? Y yo no. Los números. Entonces, yo tuve que explicar que en Filipinas
contamos con vocabulario español. Vocabulario español, vocabulario filipino, vocabulario inglés. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Según la preferencia. Y si el comentario se dice la hora utilizando el español. Sí. A la 1, a las 3, a las 2, a las 4. Hay una pregunta de Julius. Maestro, ¿cree que Tagalog es un idioma austronesiano o más cerca del español? Austronesiano, sí. El español solo tiene influencias, préstamos, pero el corpus de su vocabulario tiene carácter austronesiano. Podemos ver, por ejemplo, ahora no recuerdo, la palabra manok, aquí en Filipinas, en una isla en el sur del Pacífico, tenían el concepto manok. Aquí, en Filipinas, lo expresan como ibon, que es pájaro en Tagalog. Hay muchas semejanzas en el vocabulario. También en los idiomas autoresianos hay tendencia de repetir palabras. Entonces decimos, en Filipinas nos decimos beso, beso. Saludar con un beso. La repetición de palabras. Bagay. Es para dar énfasis o así se llaman las cosas. Una repetición. Eso es una característica de la familia lingüística austronesiana. Pero si vamos a ver las influencias lingüísticas que han recibido las lenguas filipinas, los filipinos tienen mucha suerte. Lo que pasa es que con este adicción al inglés, vamos perdiendo muchas cosas. Siempre digo a mis estudiantes, pues yo hablaba español de niño con mi abuela. Así que aprendí muy joven, muy niño, algunas frases. La frase que recuerdo ahora es, cállate, te voy a pegar. El filipino, a través del español, tiene acceso al mundo lingüístico del mundo árabe, a través de arabismos en español. También palabras griegas. A través del español han entrado mexicanismos, palabras de origen de México. A través del inglés, el filipino tiene vínculos lingüísticos con el alemán y con las otras lenguas teutónicas. Tenemos palabras chinas, tenemos algunas palabras japonesas. Lo que tenemos es uno puede considerarlo como un retrato caótico lingüístico, pero no. Eso es una riqueza, es una mina lingüística. Tenemos influencias lingüísticas de Japón, de China, de nuestros vecinos en el sudeste de Asia. Tenemos influencias del inglés, influencias del español de América Latina, español de la península, y también muchas palabras de origen árabe. El filipino que estudia los idiomas que han contribuido a su vocabulario
va a descubrir la gran riqueza lingüístico-cultural que posee. Julius también nos pregunta si hay un tipo de español que es más o menos estandarizado en Filipinas. Yo no sé de español estándar en Filipinas. El Instituto Cervantes, que lidera la campaña de la promoción del español, ha hecho campaña de promover las otras variedades del español. Que el español de España no es el único español que hay. Que hay español de Argentina, de Chile, de Uruguay, español de Colombia. Cuando estaba en Colombia, me dio risa la palabra chévere. Ay, qué interesante, qué palabra más graciosa. Entonces, el Instituto Cervantes promociona las diferentes variedades de español. Eso es una estrategia muy importante, muy correcta. Estándar, no sé, es como estándar. Es que yo estudié en España, así que mi español es más de España que de América Latina. Pero una cosa interesante, yo estudiaba en español, yo haciendo mi programa de máster lingüística hispánica con profesores españoles, pero con compañeros latinoamericanos. Así que escuchando al profesor hablar en español peninsular y conversando con mis compañeros en español de América Latina. Entonces, en vez de decir esquina, yo diría manzana, cosas esas. Y me era interesante escuchar los debates de nuestros profesores con mis compañeros, porque una vez nuestro profesor, un catedrático muy importante en la enseñanza del español, y una vez un decano de mi facultad de la Complutense. Mi compañera peruana no aceptaba su declaración sobre el español de Perú. Entonces, mi compañera peruana dijo, pero profesor, yo soy de Perú, así es nuestro español. Y contestó el profesor, o aceptas lo que digo, o terminamos la clase. Y bueno, entonces, la gente, yo cuando hablaba por teléfono con españoles, siempre me preguntaba, ¿de dónde eres? Es que tú tienes un acento muy raro y mezclas palabras castizas con los de América Latina. Y yo diría, no, soy de Filipinas y no tengo idea de qué acento desarrollar, porque escucho a mis profesores españoles y hablo con mis compañeros latinoamericanos. Entonces, yo soy un caos lingüístico, caos fonético, pero lo importante es que me entienden y yo hago entenderme. Bueno, tenemos un par de comentarios. Viviana, muy enriquecedora esta charla. Muchas gracias, profesor. Viviana es nuestra traductora pública en la embajada. Y también Ana María Sosa envía sus agradecimientos desde Montevideo, Uruguay. Señor José María Fons dice, en efecto, el español de España es una variedad más de una lengua que tiene muchas caras
y todas son válidas. Esa es una gran riqueza de nuestro lenguaje común. Muchas gracias por la conferencia. Voy a leer dos comentarios más. Niño Magracia Galizano también nos recuerda que palabras de origen español se pueden encontrar en todas partes de Filipinas. Y señor Carlos Manuel Rúa dice que la conferencia estuvo sumamente interesante desde Buenos Aires. Muchas gracias por todo este enriquecimiento. Si no hay más preguntas, tenemos dos comentarios más. De Rocío Bofo, que tuve el placer de conocer hace unos años. Trabaja en el Museo de Arte Oriental, excelentísima conferencia. Y Mariana Statelo, muy interesante, saludos desde Buenos Aires. Si no hay más preguntas, finalicemos entonces la conferencia. Pero antes de cerrar, yo quiero hacer un anuncio más, ¿no? Porque vamos a mandar un survey form, una encuesta a todos los participantes para más o menos medir, para saber cómo estuvo la conferencia para ustedes. Mi colega Rachel va a enviar acá está, en el chat box. Ok, por favor, envíennos los formularios. Y bueno, agradecemos nuevamente al profesor Winston de la Peña por esta charla y les agradecemos a todos ustedes por haber participado. En nombre de la Embajada, esperamos que este evento les haya resultado muy enriquecedor, iluminante e interesante. Muchas gracias. Para mí, Salamat.